Bienvenidos otra vez a los Gafúnicos de Biología, como lo llamo yo. Hoy vamos a grabar el primer vídeo del tema 18. Como sabéis, este año, pues con el tema del COVID y todo este follón de semipresencialidad, pues vamos en plan academia, con lo cual solo os voy a decir los puntos claves que entran en selectividad. No me voy a enrollar con ninguna cosa, con lo cual esta primera parte de microbiología nos la van a preguntar en selectividad, así que la pasamos. Todo esto es una pena, cómo se cultivan los microorganismos en placas Petri en laboratorio. Tampoco lo vamos a dar, ni lo vamos a hacer en el laboratorio, lo siento, pero este año es así. Y pasamos directamente a la clasificación de microorganismos. Bueno, microorganismos, por si no lo sabéis, son cualquier ser vivo microscópico, que hace falta un microscopio para verlo. Y hay de muchos tipos, hay bacterias, hay hongos, hay protozoos, hay pluricelulares, pero bueno, yo os iré diciendo lo que tenéis que saber. Vamos a empezar por las bacterias. Y las bacterias, aunque hay muchísimas clases de bacterias, solamente os voy a pedir que os estudiéis este poquitín, que es la clasificación según la forma que tienen las bacterias. Si son esféricas, cocos. Si tienen esta forma, que a mí me parecen pastillas de ibuprofeno más que bastoncillos. Lo llaman bastoncillos en los libros, pero a mí me parecen más pastillas de ibuprofeno de 600. Bueno, pues bacilos, los espirilios, que tienen forma de, ¿veis?, de muelle, de espiga, y los vibrios, que tienen forma de coma, estos de aquí. Nada más que eso. De bacterias hay que saber otra cosa más, que es lo que son las arqueobacterias, el reino arquea. Las arqueobacterias en un principio se pensaban que eran bacterias que llamaban extremófilas, porque vivían en sitios muy extraños, sitios con muchísima sal, halofílicas, en sitios súper calientes, como en volcanes debajo del agua, se llaman termofílicas, o incluso sitios donde había un montón de metano, pero no había aire, sitios súper extraños como la estratosfera arriba del todo, o incluso enterradas bajo tierra, y se pensaban que eran bacterias adaptadas por evolución a sitios extremos, y de ahí el nombre extremófilos. Pero después, estudiando su bioquímica, o sea, las moléculas que componen estos organismos, y estudiando su ADN y su metabolismo, las reacciones químicas que se producen dentro de estas células, pues se dieron cuenta los biólogos de que, curiosamente, esto que llamaban arqueobacterias no eran bacterias, sino que estaban más cerca de los eucariotas evolutivamente que de las procariotas, las bacterias, los ancestros de las bacterias actuales. Como sabéis, todos procedemos de una sola célula, que es la que estaría aquí, la que llamamos LUCA, la Universal Common Ancestor. De ahí parece ser que hace unos 3.800 millones de años se dividen en dos ramas. Una de las ramas produce los ancestros de las bacterias actuales, o sea, los procariotas, y la otra rama están los eucariotas y las arqueobacterias. Simplemente que sepáis lo que son esto de las arqueobacterias, que ya os digo que en un principio se pensaba que eran bacterias, luego se vio que no, que se parecen más evolutivamente a los eucariotas, o sea, a nuestros tipos de células, y entonces lo que hicieron fue crear 3 dominios, se llama. El dominio de eucariotas, el dominio de arqueas, que son estas, las arqueobacterias, y el dominio de procariotas. Bueno, pues nada más que esto. Bueno, morfológicamente no lo he dicho, morfológicamente la forma que tienen son muy parecidas a las bacterias. No tienen orgánulos membranosos y aparentemente son bacterias, pero ya os digo que un estudio más detallado certifica que son más parecidos a eucariotas. Bueno, ¿qué más microorganismos tenéis que conocer? Las bacterias en mucho detalle. Al principio del bloque de la célula estudiaremos esto otra vez, pero es bueno que ya lo vayáis viendo. A ver, es importante que sepáis la morfología de la bacteria y la diferencia de las bacterias, o sea, de las procariotas, las diferencias con las células eucariotas. Bueno, aquí tenéis todas las estructuras
que tienen las bacterias, los flagelos, que no son siempre, no están en todas las bacterias y pueden ser varios, y no tienen nada que ver con los flagelos eucariotas. Ya os contaré cómo funciona un flagelo bacteriano, es súper interesante. En la parte de fuera están los pilis sexuales, ya os contaré para qué sirven. Sirven para intercambiar material genético de unas bacterias a otras. Algunas tienen fimbrias que son parecidas a estos pilis y que aquí no están dibujadas, y sirven para adherirse a superficies, para quedarse pegadas a alguna superficie. Eso se llaman, repito, fimbrias. Luego tenemos la pared bacteriana, que os lo voy a contar aquí con mucho detalle. Debajo está todo el citoplasma, y en el citoplasma pues encontramos un cromosoma circular, uno solo, bueno, este no es, no sé dónde está, un cromosoma grande circular, y algunas tienen plásmidos, que son cromosomas chiquititos circulares. Hay también algún ribosoma por aquí. Muy importante, los mesosomas, que son las arrugas internas de la membrana plasmática de las bacterias, que es donde se producen todas las funciones que en una célula eucariota se producirían en los orgánulos. Como estas no tienen orgánulos, como no tienen no tienen cloroplastos, ni mitocondrias, ni aparato de Golgi, ni retículo endoplasmático, pues ¿dónde hacen todas esas funciones? En los mesosomas, que son arrugas internas de la membrana plasmática. Vesículas, esto lo podéis tachar, porque esto son cosas bastante raras y prefiero que no lo pongáis en selectividad, no sea que algún corrector os lo tache. Bueno, pues mirad, la pared celular de las bacterias os la tengo que contar con detalle porque resulta que según las bacterias tengan este tipo de pared o tengan este otro, pues son un tipo de bacterias que se llaman las gram positivas y las gram negativas. Os cuento. Algunas bacterias, en la parte más externa de todo, tienen lo que llamamos una cápsula, y esa cápsula, que no están todas, les ayuda a, como dijéramos, como hibernar. O sea, se pueden encapsular ahí hasta que las condiciones externas son apropiadas y pueden permanecer ahí encapsuladas hasta miles de años. Debajo de esa cápsula, que tienen algunas, tenemos la pared bacteriana, que es la que os voy a contar, que puede ser así en las gram positivas o así en las gram negativas. ¿Qué es esto de gram? Bueno, pues esto de gram es esto que ven aquí. Hay una tinción, un tinte, una sustancia que si lo echas en unas bacterias se ponen de color violeta oscuro. En estas se ponen de color violeta oscuro, pero si lo echas en estas otras de este tipo, prácticamente no se colorean las bacterias, se ponen de color rosa clarito. Y entonces esto nos ayuda a diferenciar un tipo de bacterias de otro gran grupo de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. Las gram positivas, la pared es como veis aquí. Esto es una doble capa lipídica con sus proteínas, ¿veis? Extrínsecas, intrínsecas, como sean, ya os contaré eso. Aquí estaría la parte interna de la célula y en la parte más externa esta capa gruesa de peptidoglicanos. Peptidoglucano, sabéis que es, por el nombre, ¿no? Tiene parte de proteína y parte de glúcidos. El más importante de todos, tenéis que saberos el nombre, se llama mureína. Lo tenéis ahí, ¿veis? Tiene también proteínas, ¿veis? Todo verde son proteínas, algún polisacárido, pero fundamentalmente una pared gruesa de peptidoglucano, mureína. Y las que son gram negativas, pues las gram negativas, estas que prácticamente no se colorean si echamos esta tinción, la tinción de gram, tienen una doble capa lipídica, como todas las células, con sus proteínas, que son estas cosas verdes, una capa finita de peptidoglucano también, igual que esto, pero muy finita, que también ya os digo que es mureína fundamentalmente, y aquí, después, en la capa más externa, otra capa bilipídica, ¿veis? Con polisacáridos aquí incrustados. Aquí pone lipopolisacáridos porque fijaos, un polisacárido unido por enlace covalente
a los lípidos de la membrana, que os acordáis eran esfingolípidos y fosfolípidos, pues forma una sola molécula gigante que es la parte del polisacárido más la parte de los lípidos, se llama lipopolisacárido. Pero bueno, lo importante es que sepáis estas tres capas. Esta capa, doble capa lipídica, capa fina de peptidoglucano, mureína, y otra doble capa lipídica con sus proteínas y algún polisacárido incrustado. Vale, pues de esta página os contaría esto que es súper interesante, pero esto no entra en selectividad. Esto es, bueno, lo digo por encima un poquitín. El flagelo de una bacteria no tiene nada que ver con el flagelo de una célula eucariota, por ejemplo, de un espermatozoide. No lo tienen todas y es literalmente un motorcito. Estos son los engranajes del motor, pero en vez de ser metálicos, pues son hechos de proteína. Creo que tiene 51 proteínas distintas. Da vueltas esto como un sacacorchos a 10.000 vueltas por minuto. Y cuando la bacteria detecta que no quiere ir para ese sitio, sino que quiere cambiar de dirección, esto se para en un cuarto de vuelta y empieza a girar en sentido contrario, como un sacacorchos. Es súper curioso esto porque no sabemos cómo se ha producido evolutivamente. Porque una bacteria con un flagelo que funciona regular, es una bacteria peor que su antecesora, con lo cual la evolución, la selección natural se la debía haber cargado. Porque para fabricar un flagelo en una bacteria hacen falta más de 40 mutaciones. Y claro, 40 mutaciones favorables es bastante complejo. Bueno, todo esto es muy interesante, pero no me da tiempo a contarlo, lo siento. Pasamos entonces a la siguiente página. Esto nada, esto lo vamos a saltar este año porque no va a entrar en selectividad. Y os voy a dar una tablita súper resumida. Y os voy a contar este tema que lo preguntan muchísimo. Este tema lo preguntan un montón, es bastante interesante y es la explicación de por qué las bacterias han evolucionado muchísimo más de lo esperado. Si tuviera tiempo os pondría un vídeo donde se ve en una placa Petri gigante que hacen en Harvard cómo van avanzando las distintas cepas de bacterias, cómo van evolucionando para ser resistentes al antibiótico, pero no me da tiempo, así que vamos al grano. Mirad, las bacterias se dividen todas no por mitosis, quien ponga eso tiene un 0. Las bacterias no se dividen por mitosis, se dividen por bipartición. Son haploides, te os lo contaré. Haploides es que no tienen parejas de cromosomas, tienen unidades. De hecho, tienen o un cromosoma solo grande o un cromosoma grande circular y alguno pequeñajo, como veis aquí estos dibujitos. Esto es un cromosoma que tiene otro chiquitito que se llama plásmido. Esta en cambio solo tiene esta solo tiene un cromosoma circular. No hay parejas de cromosomas, con lo cual son haploides. Nosotros tenemos parejas de cromosomas y por eso nuestras células son diploides. Bueno, a pesar de no tener sexo, las bacterias pueden compartir material genético, pero es distinto del que compartimos en la reproducción sexual, porque en la reproducción sexual los intercambios genéticos, o sea, las aportaciones genéticas van de padres a hijos. Los que son distintos son los hijos de los padres, un poquito distintos. Y eso da lugar a la diversificación y a la evolución rápida. Pero las bacterias, en cambio, comparten genes con bacterias de su misma generación, o sea, lo llaman de forma horizontal, no entre padres y hijos, sino entre hermanas. Mirad, esto es así. Hay tres mecanismos de cómo pueden compartir genes, o sea, partes de ADN de unas bacterias a otras, que son conjugación, transformación y transducción, y eso hace que las bacterias puedan evolucionar muchísimo más rápido de lo que esperábamos y pueden hacerse resistentes a los antibióticos, que es una cosa que tiene muy preocupados a toda la comunidad científica actual. De hecho, las enfermedades bacterianas ahora mismo están controladas y no conocemos muertes por bacterias, pero son muy extrañas. Pero de aquí a unos pocos años está prevista que otra vez vuelvan a aparecer muertes bacterianas, son muy graves, porque la evolución de las bacterias es más rápida que la evolución que hacemos en farmacología de antibióticos. Espero que no lo veáis, pero según están las cosas creo que sí que lo vais a ver vosotros. Bueno, mirad, conjugación. ¿Cómo pueden compartir
ADN una bacteria con una hermana suya, con una vecina. No con su hija, sino con una vecina suya. Pues mirad, las bacterias tienen pilis sexuales, que son eso que os he dicho en esta página. Estos, que son como tubitos huecos por donde puede pasar un plásmido. Es esto, cromosoma chiquitito. Esta bacteria tiene el cromosoma principal y un cromosoma chiquitito, que es un plásmido, y puede pasar de una bacteria a otra. Se unen las dos por dos pilis y pasa de una bacteria a otra. A esta se la llama donadora, a esta receptora, también se la llama esta Z+, y a esta también se la llama Z-. Y entonces al final, ¿veis? Le pasa un plásmido a la segunda bacteria y la primera vuelve a recuperar, puede ser que vuelva a recuperar su plásmido por una replicación de ese plásmido. O sea, es simplemente dos bacterias unidas por un pili, que una pasa a la otra un plásmido, y la primera, la dadora, puede recuperar su plásmido con una replicación de ADN de ese plásmido. ¿Esto qué hace? Pues esto hace que si esta bacteria tiene en este plásmido el gen de resistencia a un tipo de antibiótico, pues se lo comunica a esta. Entonces ahora las dos son resistentes a ese antibiótico, por ejemplo. O esta puede sobrevivir en ambientes con mucha sal y esa información se la pasa a esta para que también esta pueda sobrevivir en ambientes con mucha sal. Con lo cual las bacterias evolucionan muy rápidamente de esta manera. Otra forma que tienen las bacterias de pasarse ADN de una a otra. Esta forma, que se llama transformación, es bastante extraña, os puede parecer muy extraña, pero tened en cuenta que las colonias de bacterias son de miles de millones, entonces, aunque las posibilidades sean muy escasas, si lo multiplicamos por las miles de millones de bacterias que hay en una colonia, pues es posible que se den, y se dan, de hecho, aunque es verdad que es mucho más importante esta también se da un poquito. ¿Esto cómo funciona? Pues mirad, este mecanismo es simplemente que una bacteria vive en un medio, en agua, en un charco, donde sea, y alrededor hay trocitos de ADN de otra bacteria que ya se ha muerto. Bueno, pues es posible que el ADN de la bacteria que ha muerto, que está por aquí por el medio, pase, atraviese la pared celular, no os voy a contar cómo, y se combine ese trocito de ADN, se recombine, se llama, con el cromosoma principal de la bacteria, que está aquí, no se ve muy bien en este dibujo, pero aquí tenemos un cromosoma que está formado por el original más un trocito que ha entrado de fuera. Y lo mismo, si en este ADN que está aquí, transformante, resulta que hay información útil para la bacteria, pues esta evolucionará, será la que predomine dentro de la colonia, la que tenga hijos, y hará un paso evolutivo importante gracias al ADN que está por aquí por el medio. Tercer mecanismo, transducción. La transducción os va a parecer más raro aún. Un virus que ataca bacterias se llama fago, ya os lo contaré también. Esta bacteria está infectada por fagos, son, ya os digo, virus que han atacado a la bacteria, y los fagos lo que hacen es modificar el ADN bacteriano para que la bacteria empiece a fabricar más fagos. Cuando está lleno de virus la bacteria, estos rompen la célula y salen fuera. Es posible que uno de estos virus esté fabricado, sintetizado aquí, pero no con el ADN del virus, sino con el ADN del virus más un poquito de ADN de la bacteria original, de la hospedadora. O sea, los virus normalmente son fabricados por la bacteria, como ya sabéis, con el ADN dentro de la cápsida vírico. Pero hay veces que por un fallo se introduce dentro de la cápsida del fago un poquito de ADN de la bacteria original. Cuando uno de esos fagos infecta a otra bacteria, está aquí, ¿lo veis? En vuestro libro se verá mejor, aquí es que en esta foto se ve fatal. Puede introducir ese trocito de ADN de esta bacteria primera a la bacteria segunda, que se llama bacteria transducida, porque este mecanismo se llama transducción. Si esta bacteria sobrevive y además ese trocito de ADN que ha adquirido es favorable, o sea, le ayuda a sobrevivir a esta bacteria, pues esta será una cepa resistente en ese medio y habrá habido una evolución rápida.
Pues nada más de aquí. Esto lo preguntan bastante, ¿eh? Lo he contado muy rápido, pero como lo voy a contar en clase, pues dudas me las decís allí. La relación está, pasamos. Algas, esto no creo que lo pregunten, la verdad. Esto este año vamos a pasar de ello. Protozoos. Simplemente os voy a decir lo que son y dos ejemplos. No vais a necesitar nada más, porque no creo que lo pregunten tampoco. Los protozoos son animales de una sola célula. Los animales de una sola célula, en vez de llamar los animales de una sola célula, los llamamos protozoos, que significa casi animales. Y digo animales porque los animales están hechos de células eucariotas. O sea, estos son eucariotas. Es una sola célula eucariota. Se parecen a células de nuestro cuerpo, pero viven solas. Y os voy a decir simplemente dos ejemplos. Las amebas, que viven en aguas sucias. En países subdesarrollados están en el agua potable, entre comillas, y la gente sufre infecciones de amebas, suelen tener diarreas, vómitos, ataca el sistema digestivo. Y otro ejemplo que os voy a poner son, bueno, la tripsina, ¿os suena? Esto no, mejor os voy a contar este como ejemplo mejor, el paramecio. Estos también están en charcos, estos son muy curiosos porque tienen unos orgánulos que parecen estructuras digestivas, tienen como una especie de ano, son muy curiosos, tienen todo esto lleno de cilios, andan muy rápido. Así que nada más que eso, que sepáis lo que es un protozoo, es una célula eucariota que vive sola, o lo que es lo mismo, un animal de una sola célula. Pero bueno, la definición formal no es un animal de una sola célula, es un microorganismo unicelular eucariota. Y aprenderos como ejemplo estos paramecios, que son muy chulos. Si fuéramos en un año normal os lo enseñaré con el microscopio, vivos. Y las amebas, ¿vale? Pues de esta página nada más. De los hongos simplemente os voy a dar esto. Tienen los hongos no son plantas, ni son animales, son otras células distintas y tienen bioquímica distinta. Los hongos no hacen la fotosíntesis, los hongos son heterótrofos, necesitan comer materia orgánica, necesitan agua, por eso solo aparecen en sitios donde hay comida. En un pan Bimbo aparecen hongos, en un yogur, porque necesitan comer y beber, como nosotros. Pero son células que no tienen nada que ver con las nuestras, aunque son eucariotas, no tienen nada que ver. Bueno, solo os voy a decir lo que os acabo de decir, que son eucariotas, pero no son ni vegetales ni animales, son otro tipo de seres vivos, y que tienen esto, una pared de quitina. Con que sepáis esto, ¿vale? Yo creo que es suficiente, no nos van a preguntar nada. Si os preguntan algo de los hongos va a ser quitina. Bueno, hay hongos unicelulares, hongos pluricelulares, son muy famosos los mohos, que son, por ejemplo, cuando una naranja se pone verde, son hongos, son mohos, ese tipo de hongos. Hay hongos parásitos que nos atacan, por ejemplo, hongos que nos salen en la piel. Bueno, hay muchos tipos de hongos, pero os digo que tampoco lo vamos a dar. Los únicos que vamos a estudiar un poquito son las levaduras, pero solo porque entra una parte en metabolismo de la glucosa, que es la fermentación, y la fermentación la producen levaduras, con lo cual de levaduras simplemente que sepáis que es un hongo unicelular que produce fermentación, nada más. Ya estudiaremos la fermentación alcohólica que viene aquí, ¿vale? Es la que produce el pan y las bebidas alcohólicas.